Me voy a saludar inmediatamente a la parlamentaria por el Parla Sur de la provincia de Buenos Aires, María Luisa Storani, que ya está en comunicación con nosotros. María Luisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vanessa López te saluda. Buenas tardes, Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, María Luisa, gracias por la espera. Ya estamos al aire contigo y te pregunto, a ver, los movimientos de mujeres hoy en día, de alguna manera, con esta crisis, tienen que seguir militando y concientizando sobre la violencia de género dentro de sus hogares, la violencia doméstica, que es la más alta que se registra en nuestro país. ¿Qué se puede decir sobre este aislamiento y la violencia que todavía siguen viviendo muchas mujeres y hasta en silencio inclusive con esta cuarentena, María Luisa? Es así, Vanessa, como vos lo planteás, es un flagelo estructural permanente, pero ¿qué ha pasado con el aislamiento y la violencia? Ha sido un impacto increíble, porque muchas mujeres que ya padecen violencia y no han podido cruzar ese umbral de poder hacer la denuncia porque no están fuertes, porque están disminuidas y discriminadas, se les produce una cuestión de que al estar en cuarentena, no poder tener redes de apoyo, no poder tener acceso a otras cuestiones, están encerrados con el victimario y esto recrudece la violencia. Y además hay factores de riesgo que tiene esta, digamos, la pandemia y lo que es el aislamiento y cuarentena, digamos, ¿no? La pandemia es algo digamos, terrible, que nunca nos imaginamos vivir, con una incertidumbre, una angustia espantosa, y esto produce movimientos nacionales, exteriores también, pero también internos, dentro de los hogares. Es un impacto grandísimo, donde los factores de riesgo se acrecientan. O sea, un factor de riesgo muy grande es justamente hogares donde existía violencia, la violencia se recrudece mucho más. Y donde también, donde hay consumo de drogas, donde hay consumo de alcohol, esto también se recrudece, o se va más al consumo, más intenso, o si se está en abstinencia por no poder conseguir, también de cualquiera de las dos formas se reproduce la violencia. ¿Qué ocurrió acá? Acá hubo un factor increíble. Nosotros veníamos ya principios del año 2020 con una cifra muy alta de femicidios. La verdad que es triste porque no nos compara con los países mejores del mundo, sino con los peores del mundo. Y resulta que con la cuarentena, cuando empezamos el 14 de marzo con la cuarentena, los primeros 10 días de cuarentena, según el Ministerio Público Fiscal, las denuncias y las pedidas de ayuda caen fuertemente. O sea, el Ministerio Público Fiscal tenía 48 llamadas diarias. Esos primeros 10 días bajaron a 16 llamadas diarias. Y después, entre el día 10 y el 15, suben a 64 llamadas diarias. O sea, hubo como un impacto de golpe la cuarentena, de golpe el encierro, que nadie se animaba porque además no se sabía. No te olvides que acá hubo un problema terrible que al principio ni siquiera justicia teníamos. Entonces estábamos encerrados, sin ninguna red y sin ninguna posibilidad de llamar. Después de esto empezó a reaccionar el Estado, a nivel nacional el 144, que es la línea de asesoramiento gratuita, acrecentaron muchísimo las llamadas, se pusieron más líneas, se abrieron WhatsApp, se abrieron denuncias por internet y entonces se tomaron también algunas medidas y de alguna manera se pudo avanzar con ese tema. Pero ¿qué ocurría? Las mujeres que podían salir de su casa eran sancionadas porque salían de la casa. Si iban acompañadas, porque iban acompañadas y al acompañante no se les permitía salir. Entonces, las redes de contención en estos momentos, que generalmente son redes que uno arma cuando trata el tema de la violencia de amigas, familiares, vecinos, totalmente perdidas y censuradas, no podían hacerlas. Así que la verdad que fue un impacto terrible para las mujeres y esto se dio. Hubo femicidios, hubo pedidos de ayuda y luego seguidas de muerte. Digamos, lo que hizo la justicia inmediatamente, pero fue esto recién a los 15, 20 días de la cuarentena, es que alargó automáticamente todas las medidas de protección. ¿Esto qué es? La exclusión del hogar la alargó por más meses, el radio que se tiene que acercar el victimario también alargó el periodo para la protección. O sea, tomó medidas, pero siempre como tardías, ¿no? Sí. Y hoy estamos como más organizados, pero yo lo que veo
No es lo mismo provincia de Buenos Aires, ciudad autónoma de Buenos Aires y lo que pasa en las provincias. Yo creo que acá tiene que haber un componente de compromiso muy grande de los gobiernos provinciales, incluso de los gobiernos locales de las ciudades. El Estado Nacional sacó un programa que lo copió de España, que era el del barbijo rojo. Sí. Hizo un acuerdo con las farmacias, con la Cámara de Farmacéuticos de Argentina, que si una persona llegaba a la farmacia y solicitaba un barbijo rojo, eso ya le advertía al farmacéutico que esta persona estaba siendo violentada. Y él, antes de terminar de atenderla, llamaba al teléfono 144 y venía la asistencia inmediata o la persona esta le dejaba su dirección. Esto funcionó en algunos lugares, pero en otros lugares tuvo que ser las mujeres, el movimiento de mujeres, que fueron a advertir, qué sé yo, en la ciudad más recóndita de la provincia, cómo se entera la Cámara de Farmacéuticos, gente que no está preparada, claro. Entonces es un tema que hay que militarlo. Ahora, María Luisa, yo te consulto, hace 2 semanas atrás le entrevistábamos a Alicia Tate, que por supuesto la conoces, y ella decía algo muy importante, ¿no? Que mira, a mí me preocupa porque la provincia de Buenos Aires está todavía en fase 3 de esta cuarentena. Acá en Salta ya estamos en la 4, próximamente por entrar en la 5. O sea, en muchas provincias, casi en el 70-80% del país, estamos saliendo de alguna manera de esta cuarentena. Sin embargo, el Comité de Emergencia Nacional del gobierno de Alberto Fernández no ha convocado a ninguna referente de las mujeres, ni siquiera a la ministra de la Mujer, para formar parte de esa mesa del Comité de Emergencia, teniendo presente los índices altísimos de denuncia de violencia. Hasta el momento tampoco se ha convocado al Ministerio de la Mujer para conformar ese comité. María Luisa, ¿tenés información? Exactamente, es así, es terrible. Nosotros una de las cosas que estamos pidiendo desde la sociedad civil, por supuesto, y desde los partidos políticos, sí, que tiene que formar parte del comité de crisis. ¿Cómo no vamos a estar sentadas ahí con la problemática que hay? Si es la mortandad número 1, es la perjudicada número 1 del país, es la mujer, en todo sentido. ¿Cómo no va a estar sentada ahí? Entonces, obviamente que es una falencia terrible. Y esto, te digo, lo estamos exigiendo, lo que hace la provincia de Buenos Aires, yo vivo en San Fernando, le estamos exigiendo al intendente de San Fernando, que en el comité de crisis de San Fernando tiene que estar la dirección de la mujer, y si no hay dirección de la mujer, las ONGs que trabajan con ese tema. Si no, estamos siempre en la cosa de que puede ser muy buena la medida que vos tomás, pero ¿cómo la activás? Acá tiene que haber una articulación solidaria entre la sociedad civil y el Estado, porque esta es la pandemia, esto es lo que nos pega. Y además hay otro tema, vos pensás que no solamente estamos sufriendo un impacto terrible con el tema violencia, sino que con lo que es el cuidado. Todo el mundo habla del cuidado, cuidate, cuidá, pero resulta quiénes son las que más tienen que cumplir el triple, doble y cuádruple función del cuidado hacia dentro de los hogares. Hoy debe ser terrible, hoy una madre tiene que cuidar a los hijos, que cuidar a los ancianos, que cuidar a los discapacitados y además enseñarle todo lo que viene de la escuela a sus hijos. Y acá en este tema la verdad que hay también un golpe transversal espantoso, porque el virus no discrimina, pero la desigualdad sí discrimina. Entonces ahora, hay hogares donde vos podés tener acceso a computadoras para poder hacer la tarea de tus hijos, acompañarlos, donde quizás podés tener 2 computadoras, pero hay hogares que tienen una sola computadora, si la tienen para 5 chicos, donde incluso la preparación de la madre esa quizás no está preparada para poder dar una clase. Entonces estas discriminaciones saltan a la vista. Y esta cuestión de la tarea y del cuidado son uno de los temas que saltan a la agenda pública para hacerlos visibles. Y en eso lo tenemos que aprovechar nosotras, las feministas, las luchadoras por los derechos de las mujeres, porque hace años que venimos hablando de esto y siempre quedó oculto. Es momento de que por favor tomen en cuenta de qué se trata cuando se habla de cuidados y cuando se habla de las tareas domésticas no remuneradas que explotan en definitiva a la mujer. Y en todo ese contexto pensá lo que es el tema de la violencia, ¿no? Es terrible. María Luisa, yo me pongo a pensar esto como periodista, como mujer y también, digamos, como militante y feminista por los derechos de las mujeres. En este tiempo de cuarentena llevamos 3 meses donde los movimientos de mujeres, de los distintos partidos políticos, de los distintos sectores sociales, estamos más o menos conectadas en red una con otras y contenidas, digamos, en nuestra propia militancia a través de las nuevas plataformas digitales. Pero no estamos pudiendo llegar territorialmente a las víctimas, a aquellas que nos interesa poder acompañar, a aquellas que nos interesa poder contener, a aquellas que nos interesa poder concientizar. ¿Cómo ves vos, cómo analizás
este contexto, esta situación a futuro o a mediano o largo plazo de la militancia feminista y de poder seguir empoderando a las mujeres y de que eso no se quede atrás, ¿no? Que no sea como parte del pasado y de antes de la cuarentena. No, yo creo que viene un momento justamente que lo tenemos que aprovechar. Si bien es incertidumbre, es angustia y uno no sabe qué puede pasar, hay que aprovecharlo. Yo creo que llegó el momento de que terminemos con el patriarcado. Llegó el momento de salir adelante, de que estas cuestiones que venimos sufriendo hace años sean visibles. Yo lo que veo que está visible la violencia de género, que estamos empezando a ver las triples y cuádruples tareas de las mujeres dentro del hogar. Bueno, esto lo tenemos que hacer tema para cambiar, porque si no aprovechamos esto, que es un impacto terrible, que va a venir un verdadero cambio, no lo vamos a aprovechar nunca. Yo creo que hay que nuevamente reforzar los lazos de solidaridad que siempre nos ha caracterizado el movimiento feminista y el movimiento de mujeres políticas feministas, siempre nos ha caracterizado esto, bueno, reforzar eso, y tenemos que llegar a estos lugares donde vos decís más recónditos. Yo creo que siempre tenés alguna militante, reforzar eso, y además entrar en la etapa de exigibilidad del Estado. El cuidado nuestro y la seguridad nuestra es responsabilidad del Estado, llámese municipal, provincial o nacional. Entonces hay que exigir, y tenemos que salir todas juntas a exigir. En esto no hay ideologías políticas, hay algunas cuestiones, pero uno tiene que digamos, entrelazar nuevamente los lazos y salir fuerte a la calle, plantear estos temas y superar. Es el momento de poder cambiar un patriarcado que viene afianzado durante años. Y me imagino, María Luisa, también explotar doblemente las redes sociales. A ver, el movimiento de mujeres, más allá de que ha marcado presencia fuerte en la calle, también ha sabido utilizar muy bien las redes sociales. Creo que este es el momento también como para aprovecharla mucho más a su favor. Exactamente, hay una cantidad de organizaciones de estas comunicaciones por redes, por Zoom, impresionante la cantidad de temas que uno no alcanza ni a llegar en todo. Yo creo que esto lo tenemos que fortalecer. Yo reconozco que ni siquiera yo era muy ducha en estas cosas, me tuve que hacer y estoy conectada, bueno, estoy de Tierra del Fuego a Salta, y ahí podemos de alguna manera planificar algo de futuro y saber cuál es la realidad, porque eso es lo más importante, saber dónde estamos paradas, porque podemos hablar desde Buenos Aires de una cosa, pero hasta que llegamos al último pueblo de la última provincia no sabemos cómo están con este impacto. A mí me angustia pensar qué pasa en los hogares adentro, y hay otra cuestión de que no hay una sola política pública, no hay una sola comunicación, de saber qué pasa con los niños y niñas abusados adentro del hogar y maltratados, que sabemos que la estadística es altísima. Nosotros tenemos el 144 las mujeres para denunciar. Los niños no tienen el 102, que es el teléfono, porque no funciona para eso, funciona para cuestiones administrativas. Entonces, acá hay silenciados todos esos problemas de los niños, que tampoco los tenemos que dejar pasar. También es responsabilidad de nuestra el hacerlos conocer. Exactamente. María Luisa, te agradezco muchísimo este tiempo, esta mirada tuya tan amplia y de tanta experiencia que se haya podido escuchar y que la podamos haber traído a través de nuestro programa a más de 2.000 kilómetros de distancia de donde estás. Te mando un abrazo enorme, María Luisa. Un gusto grande estar siempre con vos, Vanessa. Un beso grande. Un besito. Chau, chau. Hasta luego.